El régimen israelí, su propia existencia, perjudica los intereses de Estados Unidos. Es una carga para Estados Unidos. Algunos pueden preguntarse, ¿por qué Irán no ataca ahora al régimen israelí? Creo que hay tres razones. La primera es que esta guerra gira en torno al estrecho de Hormuz, e Irán quiere centrarse en el estrecho y asegurarse de que Estados Unidos fracase. El segundo punto es que Irán nunca inicia una guerra. No lo hace. Aunque mucha gente ataque a Irán, incluso simpatizantes de Irán en Internet atacan a Irán diciendo, deberíais tener un arma nuclear. Sois insensatos, sois estúpidos, deberíais empezar la guerra, sois unos idiotas, van a destruiros. Oigo eso a menudo, y lo dicen personas que apoyan a Irán de forma realmente sincera desde todo el mundo. Pero Irán no inicia guerras. Es así. Es su creencia religiosa, y no lo harán. Pero hay una tercera razón, y es que el régimen israelí está en crisis. Hay una crisis interna y se acercan elecciones. Y la crisis es mayor de lo que muchos de nosotros parecemos pensar. He leído parte del material que publica Conflicts Forum, elaborado por Aisling, la esposa de Alastair Crook, sobre la situación interna. Ella traduce y difunde en el hebreo del régimen israelí, y las divisiones son muy profundas y peligrosas. Ahora mismo, los iraníes se limitan a observar, esperar y analizar la situación dentro del régimen, y preferirían no hacer nada que uniera ahora a las distintas fuerzas políticas en torno a Netanyahu. Les gustaría que estos enfrentamientos continuaran. Pero si Netanyahu y su coalición lanzan un misil contra Irán, habrá guerra, e Irán responderá con mucha contundencia. En cualquier caso, Irán está preparando el terreno para la guerra porque está destruyendo todas esas instalaciones de radar y todos esos recursos que están ahí para proteger al régimen israelí, así como a las fuerzas de Estados Unidos. Ahora, hablando de Israel, últimamente se ha informado aquí de que algunas declaraciones de altos dirigentes israelíes, entre ellos Benjamin Netanyahu, dan a entender que si Irán vuelve a atacar Israel, responderían de una forma más contundente que antes. Eso sugiere que podría tratarse de un arma nuclear. ¿Existe preocupación por parte de Irán de que algún día pueda ser el objetivo de un arma nuclear israelí? Bueno, en primer lugar, él ya ha dicho esto antes en muchas ocasiones. Pero ante todo, el mero hecho de que diga este tipo de cosas, creo, expone aún más al régimen israelí ante los ojos de la humanidad, mostrando lo que realmente es. Pero tampoco creo que el régimen israelí sobreviviera a un ataque así. En primer lugar, el mundo no lo aceptaría. Y el régimen ya es despreciado y odiado en todo el mundo. Así que esa es una cuestión. La segunda es que Irán es un país muy grande. E Irán no tiene planes de producir armas nucleares. En los años 80, cuando Estados Unidos apoyaba a Saddam Hussein y Occidente le proporcionó armas químicas para usarlas contra los iraníes, y como quizá haya dicho en su programa, yo mismo sobreviví a 2 ataques químicos. Sobreviví a un agente nervioso en la Operación Khaybar y sobreviví al gas mostaza en 1988. Así que conozco estas cosas un poco, ya sabe, de primera mano. Los dirigentes y políticos iraníes acudieron entonces al líder, el Ayatollah Khomeini, y le dijeron, necesitamos armas químicas. Y Occidente impedía que Irán pudiera siquiera comprar máscaras antigas. Así que el Ayatollah Khomeini dijo, no, es un arma inhumana y no tenéis permitido fabricarla. Tenéis que librar la guerra sin ella. Esta idea ha continuado bajo el Ayatollah Khamenei. Él emitió una fatwa, como todos sabemos. Y no hay pruebas de que Irán quiero decir, el OIEA nunca ha presentado prueba alguna de que Irán estuviera fabricando un arma nuclear. Y Estados Unidos admite que al menos desde 2003, Irán no ha intentado construir un arma nuclear. Antes de 2003 tampoco lo hacía, pero eso es otro. Por cierto, hay un buen libro sobre esto. Hay 2 buenos libros.
Uno se titula Crisis Fabricada, de Gareth Porter, sí, un tipo excelente. Y otro es Un peligroso delirio, de Peter Bourne, que es británico. Junto a esos están los dos libros que mencioné una vez en su programa, Rumbo a Teherán, de los Leverett, y Resistencia, de nuestro amigo común Alasdair Crooke. Así que los iraníes no estaban fabricando un arma nuclear. Pero el doctor Larihani, que fue martirizado en esta guerra y que presidía el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, dijo una vez, no cuando presidía el Consejo, sino cuando era representante del líder, que si hay, lo parafraseo, puede que no recuerde exactamente lo que dijo, pero afirmó que si existía una amenaza inminente para la existencia de Irán, cambiaría la postura nuclear de Irán. Y el doctor Karazi, que fue ministro de Asuntos Exteriores bajo el presidente Khatami, también dijo lo mismo. Y también fue asesinado en la guerra por los estadounidenses e israelíes. Así que supongo que si existe una amenaza inminente, una amenaza nuclear creíble contra Irán, se consideraría una amenaza inminente. Y como he dicho, Irán tiene muchas capacidades, es muy avanzado. Lo estamos viendo en esta guerra. Decide no tener un arma nuclear. Pero, si va a haber una amenaza para su existencia, entonces creo que las cosas podrían cambiar. No sé si se ha cortado la conexión o no, porque he perdido su imagen. No, lo estás haciendo muy bien. No, es que a veces queremos centrarnos en ti. ¿Qué efecto están teniendo hasta ahora? Ayer en Fox News, Scott Bessent dijo que las sanciones están teniendo un efecto devastador sobre la economía iraní, que la inflación ha subido un 180%, que las estanterías de las tiendas están vacías, que la gente está perdiendo sus empleos y que está empezando a notarse de verdad sobre el terreno. ¿Cuál es la realidad allí, sobre el terreno? Bueno, ya sabe, eso es lo que llevan diciendo desde que yo era adolescente, que Irán siempre se está desmoronando, que está a punto de colapsar. El régimen, les encanta decir régimen, el régimen está al borde del colapso, es muy impopular, son incapaces de gobernarse por sí mismos, pero ese régimen malvado no desaparece, y sigue ahí. Y tienen a todos esos millones de personas malvadas en las calles, llorando al líder y llorando a los niños que fueron asesinados. Quiero decir, viven en su universo altexaltivo. Sí, por supuesto. Cuando impones un asedio, cuando bombardeas fábricas, escuelas, hospitales y bloques de viviendas, y aplicas sanciones, claro que la vida va a ser más difícil. Pero los iraníes van a ser resilientes y resistentes. Es un país con miles de años de civilización y con una identidad religiosa chií que, como explica muy bien Alasdair Crooke en su libro Resistencia, lo hace especialmente fuerte a la hora de oponerse a la opresión, singularmente fuerte. Eso es lo que vemos en Líbano. Eso es lo que vemos en Irán. Eso es lo que vemos en Yemen y en general en Waldorf. Así que, ya sabe, Estados Unidos no va a ganar esta guerra, pase lo que pase. Pero fue después de que Estados Unidos impusiera sanciones de máxima presión, después de que asesinara al líder, después de que impusieran, ya sabe, después de la guerra del año pasado, la guerra de 12 días. Después de todo esto, vimos los funerales en Teherán, en las ciudades santas de Mashhad y Qom, y en las ciudades santas de Nayaf y Karbala, en Irak. Estados Unidos está fracasando. Ahora, esta gente puede fingir todo lo que quiera que está ganando, igual que el secretario de guerra ha destruido todos nuestros misiles. Pero al final del día, la realidad no deja de golpearles en la cabeza, y no parecen reconocer que lo que les golpea en la cabeza es la realidad. Sí, claro, y eso va a continuar. Una última cosa sobre la que quiero preguntarte, porque acabas de mencionar Irak. Anoche, en Fox News, en el programa de Jesse Waters, hizo este comentario, que la cuestión del petróleo está empezando a ponerse realmente en marcha. Estados Unidos, él afirma que van a reabrir el estrecho de Hormuz. Dejemos eso de lado por el momento.
Pero dijo, escuchen, acabamos de firmar un montón de acuerdos con Irak para conseguir 2 paquetes petroleros distintos. Uno, para construir un nuevo oleoducto que va a evitar el estrecho de Hormuz, y otro que va a permitir nuevas perforaciones, creo que por parte de Chevron, si no me equivoco, o quien quiera que fuese. Un par de compañías petroleras diferentes. Pero también recuerdo que cuando el presidente Trump recibió al primer ministro iraquí, parte del acuerdo era la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y tengo entendido que, o bien ya ha ocurrido, o está a punto de ocurrir, que ese mismo primer ministro va a ir a Teherán para quizá cerrar algunos acuerdos más. ¿Qué puede decirnos sobre la realidad de la relación actual con Irán y el petróleo? La realidad es que si quieren construir oleoductos, tardarán años. Pero incluso si los construyen, si Irán no quiere que se exporte ese petróleo, puede bombardear el origen de ese petróleo. Y de todos modos, Estados Unidos es muy impopular en Irak. Ahora mismo, el pueblo iraquí desprecia a Estados Unidos. Hay una minoría en el norte, entre los grupos kurdos, y en el oeste, que apoya a Estados Unidos, pero la mayoría de los iraquíes no. Hay varios motivos para ello. Uno es que Irak, cuando exporta su petróleo, tiene que enviarlo a un banco en Estados Unidos. Y Estados Unidos le dice al gobierno iraquí si puede disponer de su dinero o no. Le van dando al gobierno iraquí su propio dinero a cuentagotas. ¿Qué hace Irán? Irán, cuando tiene gas sobrante y electricidad sobrante, no sé si ahora la tiene por la guerra, los exporta a Irak. Debido a las sanciones de Estados Unidos, el gobierno iraquí no tiene permitido pagar a Irán por su petróleo, su gas y su electricidad. Pero el ayatolá Jamenei, el ayatolá mártir Jamenei, siempre ha dicho a los distintos gobiernos, déjenlo estar, que tengan el gas y la electricidad, porque el pueblo de Irak lo necesita. Tienen escasez de electricidad y de gas. Así que Irán, que está sometido a sanciones de máxima presión por parte de Estados Unidos, proporciona a Irak electricidad y gas prácticamente gratis para ayudar al pueblo iraquí. Y los estadounidenses estrangulan a los iraquíes y dicen, haced lo que decimos, de lo contrario, no tendréis vuestro pozo de petróleo. ¿Quién va a ser popular? ¿Y quién va a perdurar a largo plazo? ¿Y quién es el vecino de Irak? Así que pueden firmar todos los acuerdos que quieran para dentro de 10 años. Pero, ya sabes, para entonces, creo que estaremos viviendo en un mundo muy... Bueno, me preocupa ese día. ¿Cómo será para toda la región y también para la economía mundial? La última pregunta que quiero hacerle es algo que he visto. Está un poco más al margen, pero me pregunto si tiene alguna opinión al respecto. Últimamente se han planteado algunos argumentos, tanto en ciertos medios de Occidente como en otros de Rusia y de Oriente Medio. Y es que, si la guerra se tuerce, y especialmente si vuelve a convertirse en una guerra a gran escala, con ambos bandos enfrentados entre sí, e Irán realmente despliega sus fuerzas de misiles y empieza a dañar, por ejemplo, las plantas desalinizadoras o las infraestructuras energéticas, porque si nosotros atacamos las suyas, y, por supuesto, harán lo que usted ha sugerido aquí, existe la posibilidad de que Irán movilice entonces fuerzas terrestres para entrar de hecho en algunas zonas, como Kuwait y otros lugares, y tomar el control de algunos de esos campos petrolíferos. ¿Esa es una idea descabellada o hay consideración seria al respecto? En realidad, creo que lo más inminente es la posibilidad de que Yemen pueda entrar en Arabia Saudí. Primero destruir sus instalaciones petroleras y después entrar en Arabia Saudí. Tienen un ejército enorme y los saudíes son muy vulnerables. Y ahora su riqueza de exportación. Ya sabe, no pueden usar el estrecho de Hormuz ni pueden usar Bab al-Mandab. Y no se trata solo del petróleo, sino de todas las mercancías. Así que los saudíes están en serios problemas. Luego está la resistencia en Irak. La resistencia en Irak es más grande que Hezbollah, incluso contando todas sus fuerzas de reserva. Así que en Irak
tienen quizá entre 150.000 y 200.000 personas afiliadas a la resistencia. Y cuando dice resistencia, se refiere a la resistencia iraní. Sí, en apoyo de los iraníes, de quienes durante los 40 días de combates estuvieron atacando con disparos las bases estadounidenses. Pero la resistencia no había subido mucho en la escala de escalada, así que siempre hay contención, como la hay ahora. Pero si hay una guerra total, ese es el escenario del que usted habla. Si hay una guerra total, entonces la propia resistencia iraquí puede tomar Kuwait fácilmente. Y si los iraquíes toman Kuwait y lo quieren para ellos, estoy bastante seguro de que a los iraníes les parecerá muy bien. Ya sabe, estarán perfectamente de acuerdo con ello. ¿Y podría operar esta resistencia iraquí sin la disposición o incluso la participación de las propias ISF iraquíes, las fuerzas de seguridad iraquíes? Irak es muy complicado. Su relación es bastante buena. Y, como he dicho, los iraquíes. Vimos el funeral del Ayatollah Khamenei en Nayaf, en Kerbala. Los iraquíes se movilizaron. Su relación con Irán es muy buena. Su enfado con Estados Unidos es evidente. Así que no van a luchar unos contra otros. Esto es algo que el gobierno estadounidense no entiende. Irak, que es un país importante, se opone a Estados Unidos. Yemen se opone a Estados Unidos. ¿Quiénes son los aliados de Estados Unidos? Kuwait, Qatar, los Emiratos. Quiero decir, no son. Producen petróleo y gas, pero no son potencias. Puede que tengan mucho dinero en el banco, pero no tienen un ejército de verdad. Y vimos a Arabia Saudí luchar contra Yemen. Arabia Saudí y los Emiratos, juntos, lucharon contra Yemen, con todas esas decenas de miles de mercenarios a los que pagaron para combatir contra Yemen. Y al final, fracasaron. Y Estados Unidos no es popular ahora mismo. Si la gente entra en Internet, cuando miras las secciones de comentarios de los medios árabes, ves que personas de toda la región, del mundo árabe, están apoyando a Irán, no a Estados Unidos. Así que, esta no es una guerra en la que yo crea. Personalmente, no veo ningún escenario en el que Estados Unidos gane. Y podría torcerse, como usted ha dicho. Podría acabar, seguirá siendo malo. Todos los escenarios se tuercen, algunos terriblemente mal, otros menos. No puedo imaginar ningún escenario en el que Estados Unidos no pierda. Sí, y solo diré esto. Si se diera el escenario que planteabas, con las fuerzas de seguridad iraquíes y con lo que las fuerzas armadas yemeníes, los hutíes, inshallah, puedan hacerle a Arabia Saudí allí abajo, esto no sería como en 1991, cuando Saddam Hussein tomó Kuwait. Las fuerzas armadas estadounidenses que existían entonces no existen ahora mismo, y no podríamos entrar simplemente y expulsarlos, porque no tenemos fuerzas terrestres para hacerlo. Ahora, ni siquiera contamos con los recursos ni con las bases, y jamás podríamos desembarcar como lo hicieron mis fuerzas. Yo entré con la Segunda Caballería de Estados Unidos, que desembarcó en Jabal, en Arabia Saudí. Pudimos descargarlo todo de los barcos con facilidad y después avanzar para enfrentarnos a la Guardia Republicana. Eso no volvería a ocurrir ahora. Así que, si se da ese escenario, si hacemos una estupidez y empezamos esta guerra y se convierte en un combate terrestre, esta vez nadie podrá salvar Kuwait. Así esperemos que no lleguemos a eso, Ontab. O Arabia Saudí. Si Yemen interviene, si Irak interviene, quiero decir, Arabia Saudí no durará. Y si Estados Unidos empieza a atacar las infraestructuras críticas de Irán, creo que todos estos regímenes caerán de todos modos. Que Dios nos ayude si llegamos a eso, porque casi con toda seguridad nos abocaría a una gran depresión. ¿Cómo no iba a hacerlo, con la interrupción de los suministros energéticos? Esperemos no llegar a eso, que de algún modo prevalezca la cordura y que al menos esto termine siendo una mala situación y no una catastrófica. Pero muchas gracias por acompañarnos hoy y por aportar esta claridad. Es algo que mucha gente no quiere oír,
pero es la realidad. Y eso es horror, ahora mismo es que es mucho. Answer out of you. Gracias. No me produce ningún placer decir este tipo de cosas, pero creo que tengo que decirlas, porque la gente tiene que saber lo que Fox News, MSNBC, CNN, la BBC y demás no están diciendo. De hecho, precisamente por eso tenemos este canal. Así que gracias, os lo agradecemos. Volvemos en unos 2 minutos y medio. Larry Johnson va a estar con nosotros para darnos su visión sobre muchas de las cosas de las que estamos hablando hoy y también sobre lo que está ocurriendo en la guerra entre Rusia y Ucrania. Siempre quieres ver a Larry, el de la camisa Johnson. Dentro de unos 2 minutos estaréis encantados. Nos vemos entonces. Ya sabéis que no intento convenceros para que compréis oro, ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero hay una forma de ayudarnos. Suscribíos, dadle al botón de me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis.